Vamos a profundizar en esa noticia en el futuro. No tenía nada que ver ese referéndum con unas elecciones, pero Mado Martínez, Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Hacía calor hoy Cataluña? Pues parece que el clima estaba caldeado, más bien el ambiente, ¿no? Sí, pero el ambiente y la temperatura influyen en las votaciones, ¿no? La temperatura influye en las votaciones y es una cosa muy curiosa porque este estudio del que os voy a hablar ahora es innovador porque, bueno, tiene en cuenta ese tipo de factores que parecen aparentemente superficiales y que pensamos que no influyen a la hora de predecir el voto, pero que, bueno, la psicología política está descubriendo cada vez más cosas gracias a los estudios de psicólogos y del neuromarketing, y parece que el clima, más bien la temperatura, influye en el voto y puede ser un factor a la hora de predecir pues quién va a ser el ganador. Cuando sube la temperatura, sube el nivel de participación, según un estudio publicado en Frontiers of Psychology, y además sube también el número de votos dirigidos a partidos pequeños y, en contrapartida, también sube el número de votos de los partidos que ya estaban gobernando. Y además, estos investigadores han hecho una estadística y todo. Pues después conoceremos esos datos y cómo es un tema, el tema del referéndum, las votaciones, algo de lo que apenas se ha hablado hoy. Vamos a hablar, si te parece, Mado, un poquito de algo totalmente distinto. Vamos a relajar un poquito el ambiente, vamos a enfriarlo, nunca mejor dicho, pero vamos a enfriarlo con una pregunta que está en incógnita desde hace muchos milenios, que es, Manuel, ¿cómo se construyó la gran pirámide de Keops? Sabemos que no nos ayudaron desde fuera, sabemos que los antiguos no eran tontos, pero lo que no sabemos todavía, porque hay muchas hipótesis, es cómo construyeron esa auténtica maravilla monumental que es la gran pirámide de Keops. Bueno, pues si nos atuviésemos a los titulares que han colapsado esta semana todos los medios de comunicación internacionales, sí lo sabríamos ya, porque nos hemos encontrado con titulares muy optimistas y muy contundentes: descubierto cómo se construyeron las pirámides de Giza, los arqueólogos descifran el misterio de la Gran Pirámide, etcétera. Pero la verdad es que la cosa no es exactamente así. Como muy bien ha dicho Juanjo, en realidad esta es una noticia que tiene su génesis en el año 2013, porque en realidad lo que ha ocurrido esta semana de original es que hace 3 o 4 días el Canal 4 británico emitió un documental muy interesante que hemos colgado ya con el hashtag Rosavientos20, ya está el enlace para poder ver el documental. Y ese documental se basa, como decía Juanjo, en una de las últimas grandes adquisiciones de esa maravilla que es el Museo Arqueológico del Cairo, una serie de papiros que se descubrieron en 2013, enrollados entre dos paredes en una excavación realizada por un equipo franco-egipcio con miembros investigadores de la Universidad de la Sorbona y de la Chute, en el puerto de Wadi al-Ghurf, a unos 119 kilómetros de Suez, frente al Mar Rojo. Ahí descubren lo que denominan el registro de Merer, que es una especie de diario de trabajo realizado por el capataz, uno de los miles de capataces de una de los miles de cuadrillas de obreros. En su caso él era capataz de 40 obreros que trabajaban en una de las labores de la construcción de la Gran Pirámide de Giza, de la pirámide de Jufu, de la pirámide de Keops, la Gran Pirámide, porque el trabajo estaba distribuido de forma muy concreta. Cada uno de esos obreros especializados, que además tenía un trato durante los meses que trabajaba en la construcción de esa nave, de esa tumba del faraón que iba a llevar al faraón, al dios rey, a los cielos. Durante esos meses tenía un trato especial, recibían mejor alimentación, tenían tratamiento médico, vivían en un poblado que se descubrió hace unos años, muy cerca de Giza. Todo eso ya lo sabíamos. Pero este papiro, que repito que ya está expuesto en el Museo Arqueológico del Cairo, cualquiera lo puede, cualquiera que sepa leer textos jeroglíficos puede leer lo que pone allí, y ha sido durante estos años estudiado por el Instituto Smithsonian,
que descifraron el enorme valor de este documento, no solo por lo que dice, sino porque lo están vendiendo como el papiro egipcio más antiguo de todos los tiempos encontrado hasta ahora. ¿Y qué cuenta Merer en esos documentos? Pues cómo realizaban su trabajo, que en el caso de su cuadrilla consistía primero, en la construcción de los canales que llevarían las piedras del revestimiento exterior de la Gran Pirámide, porque la Gran Pirámide hay distintos tipos de bloques, unos llegaron desde Asuán, otros en este caso lo que son los bloques del revestimiento llegaban desde Tura, que está al otro lado del Nilo, no demasiado lejos, a unos 14 kilómetros, y cómo lo transportaban hasta allí. Y esta es la novedad de esta noticia, utilizando unos canales que realizaron en la misma meseta, llegando desde el Nilo hasta la base de la meseta de Giza, hasta la base de la Gran Pirámide. Es la primera de las grandes pirámides de Giza, todavía no existían ni Kefren ni Micerinos, y para eso construían, que es otra maravilla de la tecnología egipcia, unas barcas planas, sin clavos, solamente de madera y cuerdas, en las que colocaban esos bloques de hasta 2 toneladas de peso, cruzaban el Nilo, se internaban por esos canales hasta la meseta de Giza, hasta la base de la meseta, y desde ahí los transportaban hasta la Gran Pirámide. Redundando en este descubrimiento, este documental no solo presenta, que a mí es una de las cosas que más me ha gustado, un ejemplo de arqueología experimental, porque lo que hicieron los investigadores fue, en base a esta descripción, construir esas balsas, que repito que es una cosa fantástica porque no utilizan clavos, no utilizan tornillos, simplemente son madera y cuerdas. Con una de esas balsas a tamaño natural, escala 1, se la llevan al Nilo, la colocan y ven que no se hunde, que flota. Realizan con las mismas técnicas de los egipcios para los taladros, para las cuñas que utilizaban en las canteras, para realizar los bloques. También es un ejercicio de tecnología que a mí me parece fascinante. Yo estaba viendo el documental y me estaba acordando del libro de Juanjo, de los Opars, porque esa tecnología me parece casi fuera del tiempo. Uno de esos bloques lo colocan en esa balsa y demuestran que se podía hacer. Pero no solo eso, sino que en ese Lo que documental... es que tenemos que recordar cómo eran y cuánto pesaban y remarcar mucho ese hecho, no eran bloques cualquiera, no eran trocitos de piedra, eran muy grandes y muy pesados, Bueno, la mayoría no llegaban a las 2 toneladas, que no está mal, no está mal. Yo solo no podría moverlos, necesitaría un poco de ayuda. No está mal, pero podrías, Sí, además ahí se han hecho montones de experimentos de cómo lo hacían, porque siempre se ha dicho, es que los egipcios no conocían la rueda. Sí conocían la rueda, lo que pasa es que no la usaban. Tú llévate un carro al desierto con ruedas y vas a ver qué bien te lo pasas. Lo que usaban eran trineos y rodillos, y eso sí se ha hecho a través de la arqueología experimental, se ha replicado en muchas ocasiones cómo lo hacían. En este documental también aparece cómo trasladan con esos trineos, con unas varas de madera que iban humedeciendo para que se deslicen con mayor facilidad los trineos. Todo aparece en el documental, pero como te decía, aparece una cosa aún más interesante, que es el descubrimiento de Mark Lechner, que es un arqueólogo de la vieja escuela, un tipo que lleva mucho tiempo en Egipto, que no sería como Indiana Jones, sino como el padre de Indiana Jones, un tipo que lleva toda la vida investigando. Con y Sean que Connery. Exactamente, ellos han descubierto los restos de la cuenca de uno de los canales, del canal central, lo que ratificaría esta teoría, que ya sería algo más que una teoría, y que nos permite entender mejor una parte de la construcción de la Gran Pirámide. Hasta ahora ya sabíamos quién la construyó y cuándo la construyó, eso es irrefutable. Lo que no sabíamos, lo teníamos muy claro y seguimos sin tenerlo, es exactamente cómo se construyó toda la pirámide. Pero este descubrimiento... Esta teoría nos habla del transporte de piedras, que es una de las dos incógnitas. Yo no la definiría como teoría. De hecho, los investigadores, los egiptólogos ya no la definen como una teoría. Esto parece un hecho bastante consumado. Con ese texto escrito y con la ratificación experimental, y sobre todo con el hallazgo del canal, parece que está claro que esto funcionaba así en cuanto al revestimiento. Y ahora sigue habiendo muchas teorías, desde las máquinas de las que hablaba ya Heródoto para el izado de los canales, la teoría de la rampa, y todavía muchos misterios en torno a Keops, pero cada día sabemos más. Y sobre todo si tenemos en cuenta, y esto me lo dijo a mí Hawass personalmente, que Hawass es el jefe de la egiptología a nivel
oficial, ¿o fue? Ex jefe, sí, ministro de Antigüedades. Howard nos decía que conocemos un 30% de los restos del Egipto faraónico. Queda el 70% todavía en las entrañas del Sáhara por descubrir. O sea que nos queda mucho por descubrir y algún día aparecerán más textos, aparecerán más papiros con más detalles y tendremos más evidencias. Pero esa es parte de la maravilla de Egipto, ¿no? Ese misterio que rodea las pirámides. Que cada vez es menos, cada vez le queda menos. Bueno, cada vez le queda menos, pero esto no es una hipótesis, teoría, como queramos denominarla, para la totalidad de las cosas, ¿no? Es para ese transporte de piedras, las piedras del revestimiento, pero seguimos sin saber exactamente cómo las construyeron, ¿no? Bueno, hay muchas teorías, lo que pasa es que una cosa son las teorías y otra cosa son las pruebas documentales, como esta, ¿no? Hay muchas teorías, cada 2x3, hace no mucho un obrero, un carpintero español presentó una idea que a él se le ocurrió de cómo se podrían desplazar los bloques, cómo se podría levantar. Bueno, podría haber sido así o no, pero si tú tienes en cuenta que en Egipto existieron personajes como Imhotep, que Imhotep era un auténtico Leonardo da Vinci de la antigüedad. Imhotep fue el inventor de las pirámides, digamos. Él fue ese médico, astrólogo, sacerdote del faraón Zoser, el constructor de la primera pirámide en Saqqara, la pirámide escalonada, que llegó a ser divinizado en su tiempo, aunque haya sido satanizado por los guionistas de Hollywood en La momia, que le han puesto una muy mala imagen al pobre Imhotep. Pero Imhotep era un genio, como Herón de Alejandría, tipos capaces de desarrollar una tecnología con los medios de su tiempo absolutamente revolucionaria, ¿no? Nosotros, con la distancia y con nuestra ignorancia, bueno, pues a veces preferimos optar por hipótesis más estrafalarias, extraterrestres. De todas formas, Juanjo, sí parece, como dice Manuel, que se ha perdido algo, que ellos tenían un conocimiento que no tiene que ser un conocimiento exterior, sino un conocimiento de ellos, pero que se perdió parte del conocimiento, parte de la ingeniería, parte de lo que fuera, de cómo construían la Gran Pirámide y otras cosas. No sabemos todo sobre el pasado y sobre todo no sabemos cuáles eran sus técnicas en algunas cosas, ¿no? Se ha perdido, como tú dices, parte del conocimiento. Sí que tenemos algunos indicios. Por ejemplo, yo creo que todo lo que ha dicho Manuel, hay indicios. Se pueden encontrar o bien en algunos yacimientos arqueológicos o bien en el propio Museo del Cairo, o sea que estará a la vista de todo el mundo. Incluso el tema polémico de las rampas, hay una de las pirámides pequeña que está a medio construir, que es una pirámide de Stansinki, y esa pirámide se ve que la dejaron, no le llegaron a consumar, y lo que hicieron fue, se ve perfectamente ahí que hay una serie de rampas que estaban además transversales un poco a los 4 lados y que se ve que eran el sistema que utilizaban para subir la piedra. Absolutamente de todo, sabemos y tenemos indicaciones que se han ido resolviendo quizás en los últimos 40 años. El tema de la orientación, por ejemplo, está resuelto. Se sabe perfectamente que hay una ceremonia que es la del estiramiento de la cuerda y se sabe realizar. Incluso en eso ha habido gran aportación de uno de los arqueoastrónomos españoles internacionales que tenemos, que es Juan Antonio Belmonte, que ha demostrado cómo se utilizaba ese sistema. Conocemos, como también ha comentado Manuel, las tumbas de los trabajadores y sabemos la dieta que tenían, sabemos dónde estaban los hornos, sabemos que ya no eran esclavos, como se decía antiguamente. O sea que yo creo que tenemos muchísima información. Y sí que también hay que distinguir un poco que quizás a veces ponemos la proeza por encima de lo que es. Hay cosas que hay que matizar. Por ejemplo, donde yo radicaría un poco el misterio no es tanto en Keops, sino en Snefru. Snefru movió mucha más cantidad de piedra que Keops, porque él hizo varias pirámides. Y cuando se suma el número de volúmenes, los millones de volúmenes, son mucho más lo que tuvo que mover Snefru que lo que movió Keops. Y luego también hay que también relativizar un poco, que tiene evidentemente, todos lo sabemos, un mérito enorme la pirámide de Keops, pero cuando se habla del tamaño o el volumen de los sillares, hay que tener en cuenta que los de debajo son mucho más grandes, porque actúan también un poco a modo de cimentación, que los de arriba. Entonces, en la medida en que iba ascendiendo la obra, también tienes que mover sillares que eran más pequeños. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que conocerlas para matizar un poco el esfuerzo, sin quitarle, evidentemente, que estamos ante algo realmente espectacular. Tanto Manuel como tú, Juanjo, como tú, Mado, habéis viajado mucho. También sería injusto decir que la única construcción imposible, fantástica, maravillosa de las civilizaciones del pasado es la Gran Pirámide. O sea, hay muchas otras, ¿no? Hombre, sí que me gustaría matizar una cosa que se suele decir, por ejemplo, es que cuando se habla de la maravilla de las pirámides, ¿no? Hay un arqueólogo que dice que no fue Egipto quien hizo las pirámides, sino que fueron las pirámides las que hicieron Egipto. ¿Por qué? Porque se supone que el esfuerzo colectivo de tener que levantar las pirámides
exigía tal capacidad de administración, tal ejercicio del poder, tal ejercicio económico, de organización, que prácticamente todo lo que era la dinámica social del país giraba en torno a las pirámides. Era casi el auténtico cemento de la sociedad, lo que daba un sentido, ¿no?, a todo eso, que sabiéndolo gestionar muy bien, salía reforzado, como efectivamente ocurría, la autoridad central del faraón. Mado, cuéntanos. Bueno, yo lo que me alegra muchísimo la noticia que nos ha traído Manuel, porque efectivamente hay un gran eslabón perdido en el conocimiento del pasado. Creo que hubo ahí una tragedia muy grande con la quema de la Biblioteca de Alejandría, pues como hubo tragedias luego con la Inquisición y la conquista de América y tanto conocimiento que hemos destruido nosotros mismos por accidente o queriendo. Y bueno, creo que es un detalle muy importante, aunque a mí siempre me ha intrigado muchísimo más. Fíjate, antes que saber cómo se construyeron las pirámides y todo eso y tal, saber qué significaban. ¿Qué significaban las pirámides para nuestros ancestros? Las de Egipto, las de América, las que hay repartidas alrededor del mundo, e interpretarlas, ¿no?, en su contexto religioso, cosmogónico, muy unido al contexto político y social, porque no hemos terminado de interpretarlas en su contexto. Las pirámides americanas, mesoamericanas, sí que están un poco más interpretadas, tenemos más conocimiento. Claro que los egiptólogos no dirían, claro, pero también son más recientes, y es verdad, pero con respecto a las pirámides de Egipto todavía hay mucho enigma, mucho misterio, y ojalá podamos seguir interpretándolas y poniéndolas en contexto, que es lo que a mí más me fascina. Manuel, Mado, Juanjo, si tuvierais que elegir otras construcciones del pasado también fantásticas, maravillosas, sobre las que existan diversas hipótesis, sobre su construcción, que todavía hay muchos enigmas, sobre ella, ¿cuáles escogeríais? ¿Por dónde empezamos? Sacsayhuamán. Hombre, quizás... Sacsayhuamán está muy bien. Exactamente, la Está parte muy de bien. Machu Perú, Picchu, yo cualquier Sacsayhuamán. cosa de Perú es una pasada. Sacsayhuamán, pero yo te diría digamos, la Catedral de Santiago de Compostela, porque cuando dices, no, es cierto, cuando dices que se perdió un conocimiento, eso es algo muy recurrente cuando se habla de Egipto, ¿por qué las pirámides iban a menos y tal? A lo mejor no es cuestión de que se perdiese el conocimiento, sino de que se perdió el interés, de que se cambió la forma de entender al faraón. Se ha perdido el conocimiento en la Iglesia Católica, porque tú ves las iglesias que hacen ahora, las comparas con las catedrales góticas y son una caca. ¿Qué pasa? ¿Que se ha perdido la tecnología? No, que han cambiado los tiempos y hay una visión distinta de esas construcciones. Hombre, es que estamos hablando, claro, de la historia de Egipto, la mentalidad de Egipto, nos vamos a 3.000 años de antigüedad. Claro. Entonces, en esos 3.000 años, todo lo que es la cosmovisión que tienen del mundo, evidentemente se cambió. Por ejemplo, hay un tránsito que más o menos está bastante bien argumentado, que sería el cambio de lo que sería el culto de los faraones a las estrellas al culto solar, que esto es lo que representa sobre todo quizás el cambio a la Gran Pirámide. La pirámide, por ejemplo, de Zoser, la pirámide escalonada, sí que parece que está más relacionada con el tema del culto a lo que denominaban las estrellas eternas o imperecederas, que eran aquellas estrellas que nunca se ocultaban en el horizonte, que siempre las vemos girar en la bóveda celeste, pero nunca se ocultan. Por lo tanto, pensaban que esas estrellas no morían porque nunca se ocultaban. Entonces se entendía que cuando el Sol, por ejemplo, o cualquier astro se quedaba detrás del horizonte, de alguna manera moría para luego renacer. En cambio, esas estrellas se veían que su tránsito por el cielo y siempre estaban ahí, siempre estaban a la vista. Bueno, pues los primeros faraones rinden culto a esas estrellas y se identifican con ellas porque quieren ganarse la eternidad. Hay una figura muy interesante que no se suele enseñar mucho al público, detrás, en uno de los lados de la pirámide escalonada, que es la figura del propio faraón, metido como una especie de cápsula, en una estatua, dentro de una especie de cápsula que tiene como dos agujeros delante, y el faraón está mirando como si fueran unos prismáticos por esos agujeros. Esos agujeros están enfocados hacia el norte, y están enfocados hacia lo alto porque están mirando esas estrellas que nunca se ocultan en el horizonte. En cambio, la disposición de la pirámide de Keops y de todo el tinglado de Giza tiene más que ver con una disposición solar. Se mantiene todavía el culto, ¿no?, la identificación del faraón con esas pirámides, con esas estrellas imperecederas, pero también va ganando más esfuerzo, va ganando más presencia una religión solar, ¿no? Entonces, ese cambio sí que se detecta mucho. Y luego ya, cuando lo que comentaba un poco también Manuel, el paso de por qué se va abandonando las pirámides y se va cambiando otro tipo de construcción. Seguramente hay un problema también económico, un problema de debilidad económica de lo que es Egipto, y también hay un cambio también simbólico. Puede ir una cosa acompañada de la otra, justificada, o que sirve una cosa de coartada a la otra, ¿no? Es cuando se empieza a ir por el Valle de los Reyes y se va cambiando, aunque dicen que, por ejemplo, se eligen en el Valle de los Reyes montañas
que su propia apariencia, su propia silueta ya recuerda a las pirámides. Es decir, si la naturaleza me está proporcionando la pirámide, ¿para qué la voy a hacer yo, ¿no? Yo, de ¿Has todas dicho, formas... puedo haber escuchado a Juanjo decir prismáticos y nave en la tumba del faraón Zoser? bueno, algo. Le has dado una alegría a Algo, Daniken, algo. o sea, le acabas de dar una alegría. Una comparación. No, yo hablando de las construcciones antiguas, fíjate, yo miraría mucho más atrás. Yo miraría a los jardines de Babilonia, a toda la zona esa mesopotámica, porque además con Ana Vázquez Ois, que siempre está tirando de ahí, como que se surgen todos los conocimientos, ¿no?, que nos han llegado, y la verdad es que tenemos muy poquitos vestigios para ir socavando y ir buscando información. Si todo es barro y es mucho más difícil. Pero yo creo que incluso para mí es mucho más proeza el pensar el primer antepasado nuestro que cogió algo y le dio por dejar reflejado su pensamiento abstracto en una pared, ¿no?, en una cueva. Eso sí que debió ser un salto tan espectacular, y me parece que tiene mucho menos mérito acumular piedra para hacer una pirámide, que ese momento en el que alguien es capaz de representar una ausencia, que ese es el nacimiento del pensamiento simbólico, ¿no? Aparte que la especulación esta de que se trasladaban las piedras ya se llevaba comentando hace mucho tiempo, que se trasladaban a través del Nilo. Claro. Lo que pasa que ahora con el papiro en realidad es como una prueba más fehaciente, pero eso ya se hablaba. Tienes un trineo en las representaciones. Y las herramientas que utilizaban. Las herramientas están ahí. O sea, pero los antiguos no utilizaban esas cosas. Mira, no. a mí tenían una cosa... Eso es lo que dicen en el colegio, ¿no? Tenían una cosa que no tenemos nosotros, tenían ¿Qué? fe. Y yo siempre me gusta, cuando hablamos de estos temas, recordar a Justo Gallego, que en Mejorada del Campo es un tipo sin conocimientos arqueológicos, que él solo ha construido una catedral. O sea, que la fe realmente mueve montañas. Escuchamos las noticias ahora en Onda Cero, os contamos qué es lo que está pasando en el mundo y en España y en algún que otro sitio que parece que ha sido actualidad durante el día de hoy. Seguramente, no sé si estarán las noticias ahora, lo descubriremos, ¿eh? Continuamos en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Continuamos con vosotros viendo los resultados de esa encuesta que hemos puesto con Almodía Rosa Vientos, el hashtag, y en el perfil en Twitter de la Rosa de los Vientos, en Rosa Vientos. Os preguntábamos de forma directa, ahora mismo vamos a saber por qué os preguntábamos eso. Si crees que alguna vez te han sido infiel, el 57% de las personas dicen que sí, el 43% o no está casado o dice que no. En todo caso, dice algo que, bueno... A ver. ¿Quién no lo ha creído? Había una respuesta que no sé quién la daba, que la he visto, decía, sí, ahora le llamo ex. ¿No? Bueno, pues ahora mismo os contamos algo más sobre eso, pero Juanjo, queremos que nos cuentes qué es lo que se ha encontrado en esa cápsula del tiempo que se ha desenterrado gracias a las indicaciones que se han deducido a partir del análisis de su tumba en la cápsula del tiempo de Julio Verne. 100 años después, más de 100 años después de su muerte, se encontró la cápsula, lo contamos aquí, y ahora esa cápsula ha sido abierta y ya sabemos qué contenía, ¿no? Pues es una historia un poco rara, porque es cierto que ya en su momento, como tú dices, lo comentamos, en aquel entonces solamente se dieron unas indicaciones de lo que había, porque solamente se había dicho que se había conseguido este objeto, que estaba enterrado en un pueblo de los Pirineos franceses, que estaba vinculado a la figura de Julio Verne, pero no se sabía si realmente pertenecía a él o a alguien de su entorno. Y lo más extraño del asunto era cómo se había localizado, porque estamos hablando de, como tú dices, de una especie de cápsula del tiempo, de una caja metálica que estaba ahí guardada, se entiende que de manera bastante escondida y sin ningún tipo de señal exterior, pero lo más extraño del asunto era que cuando estos investigadores, que forman parte del Club de los Exploradores de Nueva York, y un investigador, un arqueólogo francés, son los que han estado monopolizando toda esta investigación, pues en su momento ellos dijeron, solamente por Twitter y algunos pequeños comunicados de prensa, sin todavía haber hecho un relato, digamos, académico del asunto, ¿no?, y en condiciones, simplemente dijeron que ellos se habían dedicado a analizar algunos datos que habían espigado de las obras de Julio Verne, algunos datos así un tanto crípticos, y luego también tomar determinadas medidas y hacer también más cálculos matemáticos en la tumba de Julio Verne, que se entiende que es una tumba que además le hicieron, digamos, evidentemente después de morir, pero no hay que diseñar a él. Entonces no se sabe muy bien esos cálculos cómo llegaron, ¿no? Si, por lo tanto, el que escondió la urna sabía perfectamente que estaba un poco en consonancia, ¿no?, con
con este escultor que fue el que hizo la tumba, o no sabemos muy bien cómo se hace. Entonces, como digo, hay aquí una nebulosa un tanto rara en torno a este asunto y siguen dándonos la información con cuentagotas, porque lo que ha salido esta semana ha sido un vídeo online, que se puede ver perfectamente, está subido a YouTube, donde en unos 3 minutos nos enseñan cómo unos científicos, ¿no? Todo además ataviados de una manera muy aséptica, con guantes, ¿no? Como nos podemos imaginar en un laboratorio, ¿no? Para, ya digo, no contaminar en ningún momento lo que es la muestra que están investigando, se dedican a abrir por fin la caja. Y cuando la abren, salen una serie de objetos que evidentemente se ve que son muy antiguos. Entre ellos, si queréis, os voy un poco enumerando. Hay un libro, pero no han dado más indicaciones. O sea, el vídeo dura 3 minutos, no han comentado nada más. Anuncian que van a hacer una publicación académica, digamos, en condiciones. Pero de momento lo que hay es, según aparece ahí... Una cápsula del tiempo, para que nos entendamos, es algo que deja a alguien... En este caso es alguien muy notable y además con muchos enigmas, como es la figura de Julio Verne. Antes de fallecer, la deja enterrada con cosas que se supone que eran importantes para él, que en el futuro se conozcan, ¿no? Claro, pero como te digo, no sabemos si realmente pertenece, y ellos también han insistido que no saben si realmente es de Julio Verne, aunque todo apunta a que tiene que ser alguien del entorno si realmente se confirma lo que decíamos, que la manera de localizar las coordenadas geográficas para localizar este objeto se han extraído de la tumba de Julio Verne y, según dicen, de alguna de sus obras. Entonces esto, como digo, todo queda tan enigmático como el propio objeto en sí. Y lo que han aparecido dentro son las diferentes piezas extraídas que han comunicado de manera también muy genérica. Es un libro que sería un tratado de minería que tiene varias referencias alquímicas. Tienen también una especie de libreto hecho con tapas o con guardas de cuero, con algún tipo de documentación que tampoco han precisado qué tipo es. Un mapa de Europa, en el cual dentro de ese mapa de Europa está especialmente señalado a mano la región del Peloponeso. Hay un documento que recoge las diferentes fases de la Luna y también una serie de cálculos y de referencias numéricas. Y además hay un periódico editado en Nueva York de 1890 que hace una referencia a Nellie Bly, que es la periodista que consiguió dar la vuelta al mundo, ¿no? en solo 8 días, y que se supone que es una de las personas en las que se inspiró también Julio Verne en alguna de las novelas, ¿no? que realizó. Y luego ya, como objetos metálicos, han enumerado un catalejo, un cartabón, una moneda medieval, un anillo sencillo, un colgante y una llave. Dicen que además hay una serie de anagramas, o también un poco mezclado con toda esta colección de objetos, hay una serie de anagramas, una serie de líneas, de manuscritos, que incorporan determinada simbología, que mucha de ella todavía no se sabe qué es, está realmente pendiente de desentrañar cuál es su significado, y que ellos piensan que puede corresponder a algún tipo de criptograma o de alguna sociedad secreta. Pero, como digo, todo esto es bastante especulativo, porque también hay todos recordáis, ¿no?, la historia de que Julio Verne estaba vinculado a la famosa Sociedad Secreta de la Niebla. Esto también, tú coges las biografías, digamos, más detalladas de la figura de Julio Verne y no incorporan este dato. Todo esto viene del lado de Michel Lamy, que es el que escribe la historia sobre el tema de Julio Verne. Pero se sabe bastante que él perteneció a ese grupo. Sociedad secreta no quiere decir que supieran algo que no sabían, pero en la Francia de aquella época había muchas sociedades secretas, y Julio Verne pertenecía a ese círculo de la aristocracia de los sabios, no la aristocracia de apellido, ¿no? Claro. Era un sabio, Phileas Fogg, el protagonista de 5 semanas en globo, creo que es, ¿no? La vuelta al mundo. De la vuelta al mundo en 80 días. No sé si Phileas Fogg es el de los dibujos animados o qué, pero Fogg significa niebla. Jules Elsel, que fue el editor de Julio Verne, pertenecía, y se sabe fehacientemente que perteneció a esa sociedad secreta, a Niebla, y hay otra serie, hay muchos acontecimientos, y el hombre que construyó su tumba, Nadar, el escultor francés, también pertenecía, y se sabe que pertenecía a la Sociedad Secreta Niebla, y la tumba de Julio Verne es verdaderamente fantástica, ¿no? Sí, por eso comento que no sabemos si es el propio Julio Verne o alguien que lo que ha hecho ha sido aprovecharse la proyección internacional y todo lo que tú estás comentando de la figura de Julio Verne para traérselo a su propia sociedad secreta, y a lo mejor él o era un simpatizante o ni siquiera estaba interesado, pero evidentemente hubo quienes intentaron rentabilizar, como comento, la reputación que tenía de una persona que tenía casi dotes proféticas, ¿no?, en la época, ¿no?, esa capacidad que tenía de anticipación, esos conocimientos que no se sabía muy bien de dónde los extraía. Pero no sé, a mí, ya digo, me está sorprendiendo un poco toda esta historia, ¿no?, porque además el investigador francés que en su momento dio a conocer esta noticia, como digo, combinado con este club de exploradores de Nueva York, que era el doctor Eluan Bosseyur,
Él dice que, bueno, que forma parte de una universidad francesa. Yo estuve mirando a ver si aparecía de alguna manera o tenía publicaciones académicas, por lo menos con ese nombre, vinculadas a esa universidad o de otro tipo. Ahora es muy fácil meterte en las bases de datos académicas y localizar, y no aparece nada de él. O sea, no tiene tampoco ninguna relevancia. Es otro personaje de una de las novelas de Julio Verne, a lo mejor. Es que curioso, porque cada vez que dice que sale, él va soltando estas informaciones y pide que se pongan en contacto con él a través de Twitter o a través de un correo electrónico que siempre aporta, ¿no? Porque lo que nos encontramos es que esta noticia la van replicando los medios casi a la letra, ¿no? Traduciéndola de un idioma a otro. El caso es que luego, cuando se le pregunta por Twitter, tampoco da ninguna información añadida más de lo que da la propia noticia. Siempre va un poco anunciando que se va a publicar en detalle algo. Pero llevamos ya bastante tiempo con esta historia y ahora me sorprende que justo nos metan las imágenes de la apertura. A mí me huele muy mal esta noticia. Es que no sé si es un marketing de a algo. una novela de Dan Brown, ¿no? Siendo Quizás sea su hoy protagonista 1 en el de futuro. octubre de 2017... Hombre, pero Julio Verne es anterior. No, quiero decir que yo no tengo ningún elemento racional para decir que esto sea un fraude preparado y que estemos en pleno proceso de uno de esos casos que saltan cada cierto tiempo. Acordaros de los diarios de Hitler, acordaros de la autopsia de Roswell. Cada cierto tiempo aparecen negocios millonarios muy bien orquestados en el contexto de la historia, que se van cebando durante un tiempo en los medios. Y yo no tengo ningún dato, no he investigado esto, pero en base a la experiencia que hemos tenido en tantos casos anteriores, a mí me huele fatal esta noticia. Es que lo del cálculo muy matemático extraño. está cogido con pinzas. Claro, y además es muy fácil hacerlo al revés, a la inversa. Es decir, sí, es muy bonito, es muy romántico la historia de descifrar un mensaje oculto en la tumba de Julio Verne, pero es mucho más fácil enterrar primero en unas coordenadas determinadas lo que quieres que aparezca y luego buscar en la tumba, adaptar en la tumba unas coordenadas en base a cualquier cosa, una flor o cualquier historia que veas en la tumba, para luego justificar, no. Es que este símbolo, y como hemos tenido ya muchas experiencias, ya tenemos el culo pelado de ver casos así, yo me lo tomaría con mucha precaución. Y luego todo el presentamiento es que es muy atípico, muy raro, muy extraño. Cuando la gente se oculta tanto y no hay currículum, no hay referencias, a mí me suena muy mal. No, luego, mira, os leo además un poco la información que él puso en su día en Twitter, de cómo habían llegado al conocimiento y las coordenadas para localizar este objeto, y decía... Simplemente, ¿no? Algo muy como es muy que poner lacónico. voz de narrador para darle ahí más expectación. Con un No, porque péndulo. lo mismo le estamos dando una credibilidad que no se merece. Entonces, lo que él comentaba era, nosotros medimos todos los puntos y áreas de la escultura de Julio Verne y los pusimos en relación con el resto de elementos de la tumba. Descubrimos una tendencia matemática similar a unas coordenadas de latitud y longitud. Extrajimos los principales números de las manos. Es que es prodigioso. O sea, es que es irte a un lugar con esto, te vas a un lugar en los Pirineos franceses, que estamos hablando de un objeto que es muy pequeño, es una caja. Y es que das Claro, con pero con esa caja, yo no sé si habla a favor de la credibilidad o no de la información, pero esa caja no contenía nada o no contiene nada especial, espectacular, más que una serie de objetos. Si parece se que hubiera sí. encontrado algo verdaderamente llamativo, vale, pero no Pero se ha vale, encontrado. ya, ¿no? pero Contiene lo que- cosas que puedes comprar en eBay por 4 duros y meterlas en una caja, que no es muy complicado, y que además intentan, por lo que describe Juanjo, yo no sabía cuál era el contenido, intentan ahondar en esa imagen de místico, de iniciado, que no se corresponde con la... ¿Cómo que no Verne- se corresponde con Verne? Verne era un tío que estaba muy en contacto con la comunidad científica de su tiempo, que estaba muy bien informado y que no le llegaban las informaciones por ciencia infusa, ni por, ni por la Ouija, ni por la numerología. No. Otra cosa es que tenga esas fuentes de información que no las tenía. Pero él sí estaba muy relacionado y sí estaba... Como cualquier intelectual de la época. Vale, claro. pero no se puede decir que era un tío que viajaba con la mente. No, eso ya... Evidentemente. Viajaba con la información. Exacto. Y viajó mucho, por cierto, y estuvo en tu tierra además. Bueno, y en Ceuta Que era un también. tío inteligente. Ahora Claro. se ha hecho una ruta en Se fue a Ceuta. comer Bueno, marisco. en mi tierra, no. Se fue a comer marisco. Acabó harto bueno, que le invitaban en todos los sitios y acabó harto. Y en su visita a Vigo, que hay un monumento en Vigo Es verdad, de la es visita verdad. de... Pero de dejarme Verne. En la Francia de aquella época no estaba reñido ser un intelectual y un habitual salonier de las sesiones espiritistas, ¿eh? Tampoco No, al me contrario, sorprendería al haberlo contrario. visto por ahí. Pero ni en Francia, ni en España, ni en Inglaterra, tampoco. Claro. Sí, pero una cosa que yo sí que observo, porque decíais, en esta caja no ha aparecido nada relevante. Bueno, lo que sí que parece que es que lo que ha aparecido es como una especie de pista que se supone que nos va a llevar a otra.
porque si os dais cuenta ya lo que están comentando es, no, aquí hay un mapa, aquí hay una serie de cálculos que hay que resolver, hay una simbología pendiente, o sea que yo creo que todavía estamos un poco en un episodio más, en un capítulo más, de una especie de pesquisa que no sabemos a dónde va a acabar, porque lo que indican es eso, ¿no? Hablan de criptogramas, ¿no? De todo así. Y del Peloponeso, como una serie de Exacto, están dando ya por indicaciones. Pero no sé si es un marketing sabemos Yo creo que es un juego de perfectamente rol, que él estuvo en el Peloponeso, que él recorrió el Mediterráneo en el San Michel, que era su barco, ¿no? El San Michel 1, el 2 y el 3, diferentes barcos y yates. Él viajó mucho, especialmente a través del Mediterráneo. Y hay una serie de connotaciones. Él, por ejemplo, cuando hizo ese viaje al centro de la Tierra, lo hizo en Islandia, se representó que estaba en Islandia, pero en realidad lo que había tomado como referencia física era algo del sur de Francia, que era el Monte Cardú, con una serie de connotaciones especiales. No se puede decir que Julio Verne sí era un personaje especial. No tenía experiencias con el más allá, claro que no, pero sí era un personaje especial. Ojalá me equivoque, pero es cuestión de tiempo. Vamos a ver cuánto tarda en salir un libro y un documental que se venderá en todas las televisiones del mundo, como hizo Santilli con la autopsia de Roswell, que se hizo millonario con aquella historia, y además ahora está intentando sacar la segunda parte, que hay que tenerlos bien plantados. Ha presentado los fotogramas difusos. Sí, ¿no? es acojonante. No, Yo estoy un poco con Manuel. Y que estoy un poco con Manuel, porque es yo que a huele muy veces- raro esto. Yo una vez me acuerdo que haciendo un reportaje para televisión en un enclave, bueno, pues era un enclave que tenía que ir allí a hacer un reportaje, no lo voy a mencionar, pero casualmente me encontré allí con una cajita pues de gente que se dedica a este tipo de juegos de orientación, de búsqueda de pistas, y me suena muy así, muy fabricado. Y es que además, normalmente en este tipo de cápsulas del tiempo debería de haber, si es Julio Verne, algo muy identificativo de él, incluso periódicos de las fechas correspondientes, y son objetos una carta como, manuscrita, claro, eso sí algo tendría muy mérito. identificativo que fuera de él, o algún manuscrito de algunas de sus novelas originales, o una carta de alguna de las personas que le escribiera, o de un familiar, no sé, algo que se pudiera testimoniar que realmente es algo de Julio Verne, pero es todo como que es de la época, que puede ser de alguien cercano a él. O montado ahora para Como promocionar dice Pero lo que Manuel, venden es eso. por 4 duros en eBay se pueden encontrar. Y nos dice uno de nuestros oyentes, Iñaki Redondo, con Almodía Rosavientos 20. Seguro que Manuel, que Carballal dijo a sus hijos quiénes eran los Reyes Magos en plena cabalgata. Yo creo que no, pero representa perfectamente la figura de Manuel. Pero lo haré. Cuando tenga hijos, lo haré. Malignejo. Pues date prisa. Sí, la verdad que sí. No lo digo por... es que cumplimos una edad, Sí, Manuel. o dos. Sí, o dos incluso. edades. Pero puede adoptar niños de 18, 19 años. No tiene problema. Sí. ¿no? Encontrar niños de 18 o 19 años que no sepan lo de los Reyes Magos es un poco complicado. Más fácil encontrar una cápsula del tiempo de Julio Verne. Bueno, ¿qué tiempo y cómo influye la temperatura, Mado Martínez, en el voto de las personas? Vamos a recapitular, sí, porque ¿Qué día más influye- oportuno, Mado, para esta noticia? Claro. ¿Verdad? Es Pues que la sepas que política es un teatro. hoy ha llovido, creo, en Barcelona. Y a punto ha estado de llover en Alicante también. Bueno, pues resulta que esto es importante, si llueve o no llueve, o hace calor o no hace calor, el día que vamos a las urnas. Porque se ha realizado un estudio muy interesante en Estados Unidos, con votantes de Estados Unidos, pero previsiblemente extrapolable al resto del mundo, que dice que cuando sube la temperatura, sube el nivel de participación, es decir, mucha más gente sale a la calle a votar, se vota más a los partidos pequeñitos y en contrapartida también al partido que ya se encuentra gobernando, y además han hecho una estadística, es decir, por cada 10 grados de subida de temperatura, 1,4% aumenta también el nivel de participación. Y esta variable, que puede parecer una tontería, ¿no? De esto de el clima que sube, que baja, que no sé qué, que no sé cuántos, pues al final es muy importante cuando las elecciones son reñidas. Y los directores de este estudio dicen que, por ejemplo, en las elecciones del año 2000 entre George Bush y Al Gore, si la temperatura hubiese sido de 10 grados más ese día, hubiera aumentado 10 grados más, probablemente No hubiera habría hecho ganado. falta que el perdedor hiciera trampas.
¿no? Probablemente había ganado Al Gore, es lo que dicen estas personas, ¿no? Y además ellos han hecho mucho hincapié en que este estudio, sus resultados no están contaminados por otros factores que también influyen en la predicción de voto, que la psicología política los tiene muy estudiados, esto es muy importante, y también señalar que estamos hablando del cambio de temperatura el día de las elecciones, es decir, el día que la gente tiene la cita con las urnas, no a temperatura absoluta, porque claro, 30 grados sería lo normal en California, pero no sería lo normal en Alaska, ¿no? Y bueno, yo que cuando estudié antropología, pues aparte de antropología de religión, Manuel lo sabe, que yo soy de religión total, de antropología de religión, pero antropología política pues era muy interesante, muy fascinante. Y hay unas frases que a mí siempre me dejaban maravillada, que decía que las campañas electorales están condenadas a la derrota y que las elecciones se pierden, siempre se pierden todos menos uno. ¿Quién gana? Pues el que consigue conectar mejor con la psicología política, es decir, con las emociones de los votantes. ¿Gana el mejor? No, gana el que se lleva el gato al agua. Y es que al final la política es un teatro. El que se lleva el sentimiento al agua, en cierto modo, ¿no? Exactamente, somos como, bueno, ahí está el neuromarketing político y el marketing político, y en todas las campañas y en todos los equipos de campañas electorales están llenos de psicólogos, de gente, de sociólogos que se encarga de decirle al político cómo se tiene que llevar el gato al agua, ¿no? En base a una serie de criterios, edad, sexo, o sea, van al target, ¿no? El target siempre es los indecisos. Porque generalmente una persona cuando es de un partido o de otro es como cuando tú eres del Barça o del Madrid. No cambias. Pero hay un porcentaje pequeñito. Di Sevilla y Betis, hoy. Claro, hay un porcentaje pequeñito que lo llaman de indecisos y todas las campañas políticas se hacen para ese porcentaje, que es el que hace que se lleven el gato al agua. Los indecisos son los que deciden las elecciones, sí. ¿No? Los que no están en ningún equipo de fútbol, ¿no? En ningún equipo, en ninguna trinchera metidos. Estoy viendo ahora las televisiones internacionales, aquí tenemos muchas televisiones, y yo creo que sería estupendo que hoy se hablara del clima que ha habido en nuestro país y que la calentura no la den las porras, ¿no? Porque creo que eso no es lo adecuado, ¿no? Y que la imagen que se tenga de España no sea esa. Por cierto, hemos preguntado con Almohadilla Rosavientos 20 en Twitter si la gente, voy a ver el resultado, si se cree o crees que te han sido infiel, ¿no? En alguna ocasión. Bueno, sí, lo hemos preguntado en Twitter, no lo veo ahora, pero hace un ratito el resultado estaba en que sí, el 57% de nuestros oyentes dicen que sí creen que le han sido infiel alguna vez. El 43% dice que no. Y esta pregunta la formulamos, ¿por qué, Silvia? Pues porque al final todo el mundo lo que quiere es que le quieran. Entonces dicen, si no me quieren en mi casa, busco cariño fuera. Bueno, yo voy a ser malo. Eso es relacionar el sexo con el amor, que no creo que tenga ninguna relación. Pueden ser absolutamente independientes. Y si alguien es infiel, también puede querer a la persona a la que le ha sido infiel. Pero es que aquí también tiene que ver el estudio. La infidelidad es según el criterio que tenga cada uno, claro. O el engaño. Entonces, para unas personas la infidelidad es una cosa, o el engaño es una cosa, y para otras es otra diferente. Por ejemplo... Con la mano no cuenta. Depende. De pensamiento. Si hacemos también son cuernos del corazón. Si hacemos una definición generalista, pues sería pues eso, que tenga que la gente considere que te es infiel cuando hay sexo de por medio o un contacto físico íntimo, ¿no? Eso sería así de forma generalista. Pero todo esto viene porque el estudio lo ha realizado en la Universidad de Michigan. Han cogido a 400 voluntarios de ambos sexos y han intentado... Y los han puesto a ser infieles. No hace falta, ya venían de casa. Exactamente. Y les han puesto preguntas, imagino que les habrán puesto alguna prueba y tal. Y bueno, el tema es que cada uno para sí dijera, para ellos, qué era lo que les parecía infidelidad o engaño. Atención al resultado de la encuesta, que es espectacular. Hay un poco de todo. Bueno,
Según esto, en general, también estamos hablando, dice que el 60% de los hombres sería infiel frente al 45% de las mujeres. Pero claro, vamos a ir dando así un poco preguntas por preguntas para que os hagáis una idea y os las traslado también. Por ejemplo, si tu pareja acude a un sitio a cenar con otra persona sin decírtelo, ¿vale para vosotros? ¿Vale para los oyentes? ¿Lo consideras infidelidad? No, porque a mí me gusta que conozca mundo. Manuel. Pues sí, no voy a discutir con Juanjo. Mado. Hombre, yo espero que mi pareja no me tenga que decir las 24 horas dónde está. Que confío en que se vaya con sus amigos, que salga del fútbol y se vaya. A ver. Yo es que, además lo tengo muy claro, es que no va a encontrar nada mejor por ahí. Entonces, es una cosa absurda. Te prefiero que vaya. Juanjo, claro, siempre hay algo mejor. ¿Qué va? No, siempre te lo digo, hay yo algo lo sé mejor. porque repiten, o sea, vuelven. Entonces digo, mira, ya claro. se han dado por ahí, se han dado una vuelta, digo, bueno, ya está. No, pero todos nos quedamos tranquilos. Dale con hablar de los terceros y de las otras personas. Hablemos de uno. ¿Estoy hablando de mí? Claro. ¿Qué más quieres? Pero si siempre lo trasladamos todo a nos gustaría o somos o creemos que nos han sido infiel. Bueno, también se puede decir, es decir, es necesario, la pregunta es necesario. Suéltalo ya, Bruno, ¿qué quieres contarnos? No. Estás ahí, ¿verdad? Le veo que quieres. Que la fidelidad, infidelidad es una cuestión de creencias, está en nuestra cultura, no es en otra cosa, no se tiene por qué relacionar con el amor. Y mira, he visto a muchísimas parejas que se quieren, que se aman, que se adoran por una tontería de cuernos, han dejado de existir como pareja. Película, y es una pérdida para la humanidad. La última película de mismos, Kubrick, ¿no? la de... ¿Cuál era? La de... Bueno, la de... ¿Cómo se llama? No, la de Tom Cruise, sí, y terminaron separándose. Parte de eso, parte de un baile, ¿no? ¿Recordáis? El baile, y a partir de ahí, fijaros la que se lía, ¿no? Pues es un poco un ejemplo de eso. Bueno, pues el 41% de las personas que participaron en este estudio sí consideraban infidelidad que su pareja se fuera a cenar con otra persona. Y si tu pareja va acompañada de otra a un evento, por ejemplo, sin avisarte, ¿lo consideras infidelidad? Sobre todo si el evento no me interesa. A mí me hacen un favor. Bueno, hay que definir contextos. Claro, es que son preguntas un poco generales. Bueno, ¿El evento incluye la cena de antes? O el postre, ¿no? Claro. Bueno, pues esto lo consideran la mayoría, un 43%, infidelidad. Pero esto es la que más le ha gustado, que creo que le ha puesto crispado a Bruno. Si das un beso en la mejilla a otra chica o chico... En la mejilla, que no sea tu pareja. Que no sea tu pareja. ¿Lo consideras infidelidad? No. Pero ¿con quién hicieron esta encuesta? ¿Voluntarios del Opus Dei? Es que hay algo más que está muy gracioso. Bueno, pues, aunque os parezca increíble, un 31% sí lo consideró infidelidad, o algunos a lo mejor... ¿Pero eso en qué país? Engaño. Están hablando en general porque son como voluntarios en una universidad, entonces es gente de diferentes lugares. ¿Y si el beso es en la boca? No dicen si es un pico o con lengua, pero ¿lo consideras infidelidad o no? Pero es que ese matiz es importante. Depende del tiempo, ¿no? Que ahí dure. A partir de 10 segundos empieza a sospechar. Con los Mississippis, ¿no? Hasta 10 segundos no. Bueno. Y sobre todo, claro, hay que aclarar si el beso va con lengua o sin lengua. Claro, eso no lo aclaran. Eso no lo aclaran. Bueno, el 88% dijo que sí, que lo consideran así. Y bueno, ahora os vamos a poner en el contexto, vais a escucharlo, vamos a poner un corte de un cortometraje que se llama Alta Infidelidad, que lo dirige Alejandro Marcos, que enseguida lo vais a escuchar y a ver qué haríais. ¿Sí? Hola. ¿Rafa? ¿Quién eres? No me conoces. Vamos al mismo gimnasio y siempre coincidimos. Soy Laura. Sí, dime. Le pedí tu número de teléfono a tu amigo Sergio. Espero que no haya ningún problema. No, dime. Pues verás, la verdad es que estoy un poco nerviosa. Pero me parece súper atractivo. Y no puedo dejar de mirarte en el gimnasio. Ajá. Bueno, seguro que me conoces.
Soy la chica alta de pelo largo. Sí, ya sé quién eres. Me encantas cuando levantas tanto peso. Vaya. Gracias. Pero hay un pequeño problema, ¿sabes? Estoy casado. Sé que estás casado, pero no me importa. ¿Y a ti? Pues... no sé qué decirte. Lo sé, por eso quiero verte. ¿Qué tal mañana por la tarde? Ni hablar. Me muero de ganas de verte. Estoy en el portal de tu casa. ¿Está tu mujer? No. ¿Quieres que suba? ¿O te da miedo? Sube. Y aquí lo dejamos ya para una segunda parte, cada uno que eso es lo que quiere. Yo por eso no voy al Me gimnasio. recuerda no las quiero, bromas no esas quiero que provocar. hacían en la radio. Sí, es muy De parecido. la tía que quería pillar al tío o el tío que quería pillar a la tía. Eso es, y ponen la trampa para ver si en realidad, bueno, el cortometraje luego no va de eso, pero también tiene eso aquel. Bueno, pues eso, por ejemplo, también puede no ser... va de levantamiento de pesos, va de otra cosa. Con el vínculo emocional, ¿no? Por ejemplo, si te encuentras y te llevas muy bien con alguien en el trabajo y estás todo el rato tuiteando o mensajeando o le contando secretitos y tal, bueno, pues eso también lo consideran infidelidad o engaño. Y en este caso del estudio, el 52% de las personas, esa unión un poco emocional con alguien de tu trabajo, de tu entorno, lo que sea, o un amigo, pues también lo consideran infidelidad. Pero claro, vamos a casos extremos. Si te pillan o pillas duchándote con esa otra persona... Hombre, suele ser un indicativo de que ha pasado algo, ¿eh? Yo ahí empezaría a sospechar. Bueno, lo mismo, ¿Qué ha pasado aquí? No es lo que parece. Claro, igual es el fontanero que te está arreglando la cañería. yo tengo un amigo que en una circunstancia muy parecida negó ser él. O sea que... Joder. Así que... Bueno, pues en este caso... ¿No cuentas esas cosas, Juanjo? En este caso... Eso quedaba entre nosotros. Yo creo que está más clarito. El 96% dicen que eso ya es una pillada muy grande y bueno. Y luego, por el ejemplo, otro 4% que era tonto. No, a lo mejor dicen hazme hueco, que voy a entrar. Oye, cada uno reacciona ahí como... Oye, o a lo mejor acaban de salir de la piscina o van a entrar a la piscina y se están duchando antes de mojarse. Claro. Entonces, por ejemplo, otro tema. ¿Por qué las personas pueden ser infieles? En esta ocasión, por ejemplo, el estudio se realizó con 74.000 personas de ambos sexos y las conclusiones, pues, tienen varios motivos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres suele ser por una atracción física hacia la otra persona y en ese caso, por ejemplo, también en un 45% dice eso, el sentirse atraído, y en un 32% por sentirse más deseada. O sea, que te gusta físicamente o sentirse más deseada. Y en el caso de los hombres, el 48% sería porque quieren tener más sexo y un 46% porque dice que quiere tener más variedad. Vamos, que nadie a mí que me expliquen la diferencia entre unos y no otros. entiendo. ¿El qué dices, Mado? No, pero que yo pensaba que en ese porcentaje iba a haber más representatividad de la opción del pues porque no me siento querido, o porque mi relación está muerta o tal, pero no, ahí por aburrimiento, básicamente. Sí, lo especulan así. También dicen que, por otro lado, dicen que la conquista, ¿no? El ver que estás empezando una relación, dicen que es lo mejor contra la ansiedad y contra la depresión, que te pega un subidón. Es terapéutico, entonces. Exactamente. Exactamente. Claro. ¿Y cómo Cariño, lo descubrir... siento, me lo ha recetado el médico. Claro. ¿Y cómo descubrir que tu pareja te es infiel? Pues una de las cosas que dicen que es muy fácil es el ego, que más tarde o más temprano no lo pueden ocultar y tienen que comunicárselo a alguien. Y entonces por ahí... Yo pensaba que era con el colchón este que ha sacado nuevo. ¿No habéis visto un colchón la luz violeta, ¿no? Un colchón que detecta diferente peso, no sé qué, y te avisan en el móvil. Aquí se ha tumbado alguien que pesa más que tú. Claro, un colchón Madre inteligente mía, de estos. yo. Bueno, Y le espera. dices a tu pareja, ¿cómo has engordado, no? Y hay otro estudio que en esta ocasión lo ha hecho la Universidad de Harvard que dice quiénes son los más propensos a ser infieles. Entonces, los que tienen más puntos para ser infieles son los más atractivos,
Normal. Los más no suele populares. Qué Pero novedad, qué porque novedad. hacen una labor social. Se dan. Y en tercer lugar, los que llevan más dinero a casa. Si tienes las tres posibilidades, En el pues bolsillo. ya, pero vamos, puede ser o con algunas de las tres o con las tres. ¿Y por qué se supone? Pues un poco por lo que decía antes Mado, pues porque no se sienten queridos como deberían y algunos incluso, por el tema del dinero, porque no se les agradece lo suficiente el esfuerzo que están haciendo. Entonces, esos son más candidatos Claro, a ser infieles. Hay mucho ingrato y no puede Los ser. comentarios de Juanjo son No, extraordinarios. Gente muy ingrata. Yo la verdad es que la pregunta esa que habéis hecho en Twitter, soy tan tontina y tan optimista, por eso llego siempre tarde a todos los sitios. Es porque pienso que anónima, hay- La pregunta es anónima. O sea, Es que yo, no aunque queda pensara- registro de lo que ha dicho cada uno, que pueden votar y nadie se va a enterar. Es decir, la pregunta que eres que ha sido infiel no lleva nombre. Es sí o no, pero no es nominal, ¿eh? No, pero la pregunta es si yo creo o pienso alguna vez que me han sido infiel, yo es que no lo pienso eso nunca, ni aunque me estén siendo infiel delante de mis narices, vamos, que para eso soy muy tontina. O sea, tú eres de las que piensa que es que iban juntos a la piscina y se están Sí, duchando por claro, eso, por exactamente. ahorrar Yo sería agua. el 4% ese que diría, Claro. no, pero seguro que se han metido por algo. Bueno, pues una pregunta directa, pero que no vamos a hacer directamente aquí, como hacemos habitualmente. ¿Crees que te han sido infiel alguna vez? Esa pregunta no la vamos a hacer, pero sí podemos hacer otra. ¿Has sido infiel alguna vez? Y es más fácil responder o no. También pienso que la gente que piensa que sus parejas le son infieles o que tienen esa paranoia o lo piensan mucho es porque ellos mismos son infieles. O porque hay una inseguridad tremenda. Los celos, es una tontería, es un tópico decirlo, pero es inseguridad. Las personas tenemos que ser más fuertes, creo yo, ante nosotros mismos, querernos mucho. Cuando uno se quiere mucho, da igual cualquier otra cosa. El amor propio es el principal amor y ser infiel a nosotros mismos es lo peor que podemos hacer. Creo yo, yo qué sé. Sí. Vamos, que con la mano no cuenta. Sigo pensando que piensa el ladrón que todos son de su condición y que los celosos son en realidad los que más infieles son. Pues yo creo que no. Bueno, Sobre todo los de Wisconsin o más. Michigan. El beso en la cara, pero esta encuesta cuando se hizo, en 1960. En No, la no, mejilla, no. en la mejilla, en No, la no, mejilla. no. Es decir, saludar a alguien es infidelidad Es una para más encuesta del del siglo 30%. XXI. pero Qué es que en barbaridad. Estados Unidos son muy puritanos y no se dan dos besos como aquí. A ver, yo eso en Inglaterra lo vi, que tú vas a darle dos besos a una persona y te miran así como, ¿qué me estás queriendo decir? O sea, es que no... De todas formas, sí es cierto que la cultura hace muchísimo. Depende en el contexto cultural donde te Claro. hayas criado y lo que, por ejemplo, pues en la época del amor libre, los niños que veían eso como una relación normal, pues ya ves tú, no hay ningún problema. Puedes tener una pareja que sea tu pareja más estable y luego tener relaciones sexuales un poco a lo loco. Pero yo, antes de todo del programa, sí comentaba con Bruno que en este tipo de cosas yo creo que lo mejor es intentar hablar a las claras con tu pareja, que es complicado decirle, mira, yo esto de la fidelidad, yo voy a ser a lo mejor la mejor persona contigo, pero esto no me lo pidas porque te voy a engañar, te voy a decir una cosa, a lo mejor no es así. Entonces es preferible no ir con engaños y decirlo a las claras, ¿no? Igual que con algunas otras cosas. Y así te evitas muchísimos problemas. Y si te dice, es que yo ya te avisé. Yo pienso Está igual que tú, Silvia, que lo mejor es ser sincero y al que le Es guste decir, yo, bien y al yo que lo de no, bajar nada. basura sí, pero esto de la fidelidad no. Claro, yo Eso frego de los repartir cacharros, tareas. pero planchar no. Repartir tareas. Yo no sé, me imagino que habría que definir mejor el estudio, porque si se está hablando de algo que se pretende universalizar, desde el mismo momento en que ha existido siempre y en el siglo XXI existe en algunas culturas la poligamia, Claro. en otras existe la poliandria, Claro, en otras existe el comportamiento, las costumbres sexuales de las mujeres tuareg o de las esquimales o de los hombres. O los Por eso O sea, la que infidelidad, el estamos, engaño, todos claro, esos matices muy cultural, estamos son hablando culturales probablemente en del muchas contexto ocasiones. judio-cristiano. Claro. La y cultura occidental. clásica, los griegos, fíjate qué relaciones tenían y era una cosa normal. O sea, que es que depende muchísimo. En la nuestra, el tema de la fidelidad, pues es cierto que está muy arraigado porque es un engaño como muy
muy fuerte, pero porque Dios, culturalmente... La mate porque era mía es de tiempos pasados. Bueno, es que eso ya son Se han extremos. quedado los del estudio, por cierto, con las preguntas mira. esas, que se Es queda un verdad. poco ahí. Yo identifico sobre todo porque no ponen edades gente joven, porque lo del beso, el tema de mensajería, o sea... Sorprendente eso. Sí, pero Lo del pico. también hace poco, cuando estuve mirando el tema de lo de los robots, también se preguntaba por el tema de si tener relaciones con un robot podía ser también una Infiel. y había mucha gente que opinaba que sí. Entonces no sabía muy bien, le creaba una especie de dilema, ¿no? El introducir, lo cual puede ser que tú tienes un juguete sexual y no piensas que estás siendo infiel tu pareja con él, o un consolador o algo por el estilo. Que se Sin está embargo, con un divirtiendo robot con él, sí que y se piensa una persona que también puede haya- divertirse junto a la persona que se está con... Bueno, La gente Si que se vamos va- a complicarnos y vamos a buscar al Nessie. Si se va a ¿Te parece? cenar... Al si- monstruo del lago Ness, Si Juanjo. se va a cenar con el dildo, yo sí lo consideraría infidelidad. Bueno, o se lo lleva a un evento. si Eso paga ya el sería... dildo- Se va a Si cenar paga el con el dildo- dildo, claro, pero depende, si lo lleva guardado, no lo lleva guardado, y si cena y pone enfrente al dildo, entonces igual no hace falta la pareja, igual hace falta el psiquiátrico, ¿no? Claro, pero por ejemplo, a Manuel le llama Mónica Bellucci, como le llamaba esta. Oye, que si estás... Pues si hay que irse a la Sube, ducha, sube. si hay que irse a la ducha, yo me voy a la ducha. ¿no? sabe que es mentira perfectamente. Eso es lo que pensaría, sí. Sí, sí. Ay, Dios mío. Pues si tú eres del estudio, o no puedes darle ni saludarla con 2 besos. Hombre, eso sí. Eres Y infiel para el hace- 30% de las No personas. no se los darían a mejilla y arreglado. Y Claro, No tengo Pero vamos, problema. vamos a hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta. A ver. Yo os pregunto. ¿Hacerlo con uno mismo pensando en otra persona que no es tu pareja es infidelidad o no es infidelidad? Ahí Porque está. esa pregunta la tenían que haber hecho en el estudio, que me parece muy interesante. Incluso hay otro estudio, lo que pasa que ya era mucha tela marinera, que por lo visto hay mucha gente que pues eso está constantemente soñando con otras parejas y está incluso pensando y claro, también por lo visto ese tipo de cosas son reflejos, según ciertos psicólogos, de que hay problemas, en la pareja y que pues eso, pues de alguna forma lo de siempre, que hay falta de comunicación. O otra cosa. Pues Y eso, pero falta al de final otra cosa, deriva eso. aburrimiento, Deriva tedio, eso. No comunicas, y pues lo no sabes que cómo la solucionarlo. No, pues que hay sabe gente que lo hace, pero no se perfectamente. comunica. Claro, También. y lo que la ciencia sabe perfectamente es que al cabo de 10, 12 años se acaba esa parte de la pasión, del deseo, y lo que hace falta un poquito es sinceridad entre las cosas. Vamos a buscar en el sí, Juanjo. Vamos a buscar el monstruo. Bueno, pues ha salido justo además estos días una propuesta de investigación para tratar de localizar de una vez por todas, ¿no? Y salir de dudas con respecto al famoso monstruo del lago Ness, que a mí me parece bastante interesante. Siempre tenemos el problema, y bueno, aquí lo hemos comentado, ¿no? Pues desde siempre la cuestión del famoso monstruo del lago Ness y de los indicios que periódicamente van saliendo a la luz, ¿no? Casi siempre son, sobre todo fotografías, sobre todo testimonios, pero claro, este tipo de indicios no llegan a ser realmente pruebas, están abiertos a una amplia interpretación. Y lo que se trata de hacer ahora es demostrar de una manera objetiva la existencia pues, de esta mítica criatura, ¿no? de Nessie. Y lo que han planteado es tratar de encontrar los restos genéticos del monstruo, es decir, su ADN. Ahora mismo hay una serie de técnicas que se denominan ADN ambiental, que es tratar de recoger, por ejemplo, eso se estaba utilizando ahora mucho en prehistoria. Hasta ahora en prehistoria, o bien teníamos restos biológicos para saber si teníamos una especie de un antepasado nuestro, o bien tratábamos de saber quién había estado en una cueva a través de la industria lítica y se entiende que pues por ejemplo, a los neandertales le corresponde un determinado tipo de industria lítica. Entonces, de esa manera podíamos saber si estaban ahí o no. Ahora lo que se hace es analizar el suelo, y analizando el suelo puedes llegar a encontrar también restos orgánicos de los habitantes de esa cueva, sin necesidad de tener huesos, ¿no? Propiamente dichos. Bueno, pues algo así es lo que se están planteando hacer para localizar a Nessie. Lo que quieren hacer es analizar el agua, tomar determinadas muestras del lago, a ver si ahí aparece algún tipo de ADN extraño o de alguna de las criaturas que puedan corresponder a un animal, pues eso, que pueda identificarse de alguna forma con el monstruo del lago Ness. Esta es una propuesta que ha hecho un profesor de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, que es Neil Gemil. Él lo que ha dicho es que se ofrece a hacer esta investigación de ese ADN ambiental. Necesita unas 100.000 libras esterlinas, es más o menos lo que ha calculado. Está abierto un proyecto de crowdfunding, o está también tratando de ponerse en contacto con alguna productora de documentales que pueda financiar el proyecto para luego comercializarlo. Estuvo el 17 de agosto pasado en el lago Ness para empezar a ver un poco cuáles podrían ser los puntos más óptimos para realizar este muestreo.
Y bueno, ya simplemente la noticia, digamos, está ahí. Él de momento está planteando el proyecto, pero sí que ha habido otros autores que son investigadores, pues de todo lo que es la amplia lista de investigadores que siguen buscando a Nessie, que han tratado de valorar o comentar cómo se podría hacer este tipo de investigación y si realmente podría dar unos resultados satisfactorios o no, o realmente estamos ante la respuesta definitiva o todavía seguirían muchas incógnitas pendientes. Y lo que han hecho, por ejemplo, ha habido alguno que me ha interesado en alguno de estos blogs, de estos investigadores, había uno que comentaba que ya se habían hecho una serie de pruebas, por ejemplo, en un lago de Inglaterra, uno de los lagos más grandes de Inglaterra, que es el Windermere, y esto ya se hizo, se tomaron 60 muestras de 2 litros cada una de esas muestras. Entonces piensan que eso era para calcular qué tipo de especies había ahí. El resultado fue interesante porque a través de esas muestras dieron con 14 especies residentes en ese lago. Pero saben que, por otros estudios, que realmente hay 16 especies en ese lago. Por lo tanto, con la investigación que hicieron en su momento, pues 2 no les quedaron identificadas. Así que, por lo tanto, tampoco sería una prueba perfecta si la aplican al lago Ness, con además la diferencia de que si tuvieron que sacar 60 muestras de 2 litros en el lago este que os comento, dado el tamaño que tiene el lago Ness, dicen que tendrían que ser en torno a 1.400 muestras las que tendrían que analizar. Madre según mía. este cálculo, ¿no? Un poco pues, midiendo uno y otro, ¿no? Porque el lago Ness es mucho más grande que el otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que estaban comentando. Y luego también decían que es muy difícil, por otro lado, que aunque tengan un ADN, saber si, por ejemplo, pueden distinguir el ADN de esa especie de otros de las que aparezcan dentro de los bancos de datos que ellos tienen ya localizados. Entre otras cosas porque, por ejemplo, imaginemos que lo que hay, que lo que es Nessie, es un plesiosauro. Bueno, es que no tenemos el ADN de este animal. Claro. Entonces, ¿cómo lo pueden contrastar dentro de una base de datos? Y por otro lado también saben que hay mucho ADN que todavía de especies que no está registrado en las bases de datos. O sea que tampoco aparece de momento un método definitivo, pero bueno, si en un momento dado realmente localizan una cadena de ADN que sea absolutamente Sí, muy rara. muy rara, pues sería un indicio por lo menos más sólido de los que tenemos hasta ahora, que son, como decimos, fotos y testimonios orales, de que realmente algo extraño pueda haber aquí en este famoso lago. Pues Está fíjate si es complicado. difícil lo del ADN, Juanjo, que cuando se analizan los billetes para ver qué es lo que llevan y dicen, bueno, tiene ADN de perro y no sé qué, no sé cuánto, hay un porcentaje del más del 20% de ADN que es desconocido. Porque no tenemos base de datos suficientes en los bancos genéticos. Claro, es que aquí es eso, se abre ahí un amplio margen, ¿no? Que no se sabe muy bien si realmente se puede concretar o no, pero claro, bueno, por lo menos, es decir, digamos, la prueba no va a ser definitiva si sale negativa, en el sentido de que, bueno, si no dan con nada, tampoco descartaría que no hubiera nada. Este siempre es el que tenemos el problema de cómo tratar de demostrar cosas que no existen, que es imposible filosóficamente hablando, porque siempre cabe la esperanza de que no se haya hecho bien la operación, pero bueno, si aparece algo sumamente extraordinario, sumamente raro, pues bueno, a lo mejor sí que sería interesante, por lo menos por intentarlo que no quede. Ujú. Vamos a escuchar una música, una canción a uno de los grandes de la historia de la música y ahora os contamos por qué oímos esta noche a John Lennon. ¿Con quién estaba Manuel cuando John Lennon vio un ovni? Pues estaba con una chica oriental, china, que era su secretaria y amante. Estaban desnudos, seguramente trabajando en algún tema relacionado con la música. Era la noche del 23 de Aunque agosto. estuvieran en la ducha no parecía lo que era, ¿no? Y nos habían fumado algo. Estaban liando Es ahí posible, algo. es posible. Era la noche del 23 de agosto de 1974. Él, cuando ha contado esta historia, cuando contó esta historia, decía que se había dado un tiempo con Yoko Ono y en ese momento estaba con otra chica oriental, que efectivamente, casualmente, su secretaria también bueno. era asiática, era china, y Mai Fung. Y en plena noche, Lennon se despierta, sale a la terraza de su apartamento en el edificio Dakota, donde moriría asesinado por Mark Chapman un tiempo después, y descubre un objeto extraño en el cielo que parece aproximarse hacia el edificio, en pleno Nueva York. Se pone a gritar a su secretaria que salga a ver lo que él está viendo, y los dos observan las evoluciones de un objeto
que llega a acercarse mucho al apartamento. Lo describen como una especie de cono con una luz roja brillante en la parte superior y con un perímetro de luces blancas chisporroteando, que llegaría, según él, a tener el tamaño de un jet privado y a colocarse a menos de 90 metros de distancia. ¿Y eso dónde lo vio? Desde el edificio Dakota en Claro, Nueva York. pero es que eso es Nueva York, eso es Manhattan. Sí. ¿No? Claro. Sí. Este es el primer caso, aunque Lennon, según algunos biógrafos, hablaba de una experiencia en su infancia. Este es el caso realmente conocido y más conocido hace un tiempo, cuando esta joven, May, sacó a subasta los dibujos del avistamiento. A Lennon le encantaba dibujar y dibujó unos dibujos, hizo varios dibujos de esa experiencia con el ovni. Eso salió a subasta no hace mucho. Y no sería la única vez que Lennon tiene un incidente ovni. Escuchábamos esta canción, Nobody Told Me, porque en un momento determinado, en un párrafo determinado, él, que es el compositor de la letra, menciona la historia de los ovnis sobre Nueva York. Vamos a seguir oyendo. Y en esa canción Manuel menciona la experiencia, lo que él vio sobre Nueva York. Sí, y que luego ilustrarían esos dibujos. Además, el videoclip es muy interesante, es un vídeo muy curioso porque aparecen muchos personajes. Aparece George Harrison haciendo un cameo, aparece Fred Astaire, aparecen varios personajes famosos. Bueno, esos dibujos salen en la subasta y demás, y entonces, coincidiendo con la subasta, Uri Geller, el famoso psíquico del que hemos hablado en tantas ocasiones, publica un artículo en The Telegraph, en Inglaterra, contando una experiencia absolutamente increíble que a mí me contó él en una de las ocasiones en las que estuve con Geller, y que él asegura que le contó John Lennon. Es cierto, está documentado que Lennon y Uri Geller tuvieron una relación de amistad. Ellos coincidieron en Estados Unidos en un concierto de Elton John. Hay fotografías, está documentado, y a partir de entonces, en teoría, tuvieron una cierta amistad. Supongo que porque a Uri Geller siempre le gustó mucho acercarse al mundo de la fama, a los personajes conocidos, y en aquel momento Uri Geller era casi tan conocido como John Lennon. En los años 70 era un personaje muy mediático. Y lo que cuenta en ese artículo Geller, y me contó a mí, repito, personalmente, solo que a mí no me precisó cuál era el objeto, es que en una ocasión John Lennon le llama para contarle una experiencia que le ha ocurrido, que es increíble, que no sabe a quién contarle y que va mucho más allá de este avistamiento, que esto sí está documentado, e incluso vídeos de Uri Geller contando la experiencia ovni, los dibujos, o sea que eso sí es una historia real, fuese lo que él vio sobre los cielos de Nueva York. Pero la historia de Geller es mucho más barroca, porque según Geller, lo que le confesaría John Lennon es un encuentro cercano. Lo que le confesaría es que un tiempo después, en el mismo edificio de Dakota, vuelve a tener otra experiencia ovni, pero que se inicia cuando él, esta vez sí con Yoko, está durmiendo en la cama, ve una luz, se despierta en medio de la noche, dice que ve una luz muy brillante que se filtra por debajo de la cama y por el perímetro del marco de la cama, que se levanta y que se encuentra con unos seres, con una especie de insectos, que él describe como una especie de insectos, con unos ojos no reptilianos, sino insectos, como unas mantis. De hecho lo compara con unas mantis religiosas, que supuestamente serían extraterrestres. Hay un episodio de Tiempo Perdido, y cuando él recupera la conciencia se encuentra con un objeto. Repito, cuando a mí Geller me dijo esto, me dijo que él tenía el objeto, que Lennon se lo había confiado, pero que no me podía decir cuál era ese objeto. Muy bueno, pues me quedé con las ganas. Ahora en ese artículo de Telegraph, él sí me había dicho que era un pequeño objeto, y entonces él muestra ese supuesto objeto que los extraterrestres le habían dado a John Lennon, que es una esfera de oro
de un tamaño más o menos como una moneda de 2 euros, una especie de huevo de oro, que según Gelle, bueno, pues habría sido la prueba de esa experiencia más allá del mero avistamiento en el Dakota. Un edificio que además tiene una historia fascinante. Tremenda. Detrás. Esta es una de las historias que se suman a ese edificio. Tú lo conoces, además, ¿no? Sí, el edificio Dakota, claro. Lo que ocurre que, bueno, es un edificio que está ahí junto al Central Park, en Manhattan, a la izquierda de Manhattan, a la izquierda yendo desde la parte de los rascacielos, desde el skyline, y es espectacular el edificio Dakota. Los apartamentos, ahí llaman apartamentos a casas de 800 metros, pero era la casa de John Lennon, pero era dentro de un edificio. La vida en Nueva York, en Manhattan, no se puede ver como aquí quien tiene una mansión vive en La Moraleja, allí vive en un edificio en una planta, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la que sea en Manhattan. Esas son las grandes mansiones. Por cierto, él falleció al lado y se va a hacer, fíjate cómo pasa el tiempo, qué tópico, ¿no? Pero 37 años del asesinato de John Lennon, 37 años va a ser. Y nos acordamos, Manuel, casi como si fuera ayer, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues ahora vamos a seguir en Onda Cero las noticias, la actualidad, que hay muchas informaciones, y después continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero y en La Rosa de los Vientos. Unos minutos más, muy rápidamente vamos con las últimas noticias en la tertulia Zona Cero, en una hora de La Rosa de los Vientos, en la que además tendremos los ecos del pasado, mujeres con historia, fronteras del futuro, y os vamos a contar otra investigación que se ha efectuado que demuestra, Mado Martínez, que no es tan bueno como pensábamos y como creíamos pedir perdón, que a veces es peor pedir perdón que ir directos hacia adelante y no mirar hacia atrás, no remarcar los errores, ¿no? A veces pedir perdón empeora las cosas, sobre todo a modo de disculpa y cuando nos estamos zafando de un compromiso o una invitación. A ver, por ejemplo, vosotros imaginaros que ahora, al salir de la tertulia, quedáis siempre a tomar unas cañas y que me invitáis a mí y yo os digo que no puedo ir. Y además os digo, lo siento, de verdad, lo siento mucho, pero no puedo ir con vosotros. ¿Cómo os sentiríais? Pues que tú te lo pierdes. ¿Ves? Ya estás resentida, ¿lo ves? ¿Qué resentimiento tienes? Pues eso es lo que demuestra este estudio, que 1.000 personas que les preguntaron si una disculpa es la mejor forma de decir que no, y dicen que sí, que es la mejor forma de decir que no, pero cuando les preguntan a ellos cómo se sentirían si se la dieran, pues confiesan que se sentirían muy heridos y además añaden la palabra lo siento, disculpas, ¿no? Y estos investigadores hicieron además unos experimentos face to face en el laboratorio de juegos sociales que tienen para el cambio social, muy interesante, en el que, había rechazados y rechazadores. Y lo que hacían era un juego de cocina, ¿no? En el que los rechazados le tenían que servir la comida a los rechazadores. ¿Y por qué hicieron este juego? Pues porque las personas, los seres humanos, somos muy así, muy orgullosos o muy bien quedas, ¿no? De quedar bien. Y no nos gusta reconocer que nos sentimos heridos, ¿no? Cuando nos rechazan o nos piden disculpas, y no nos gusta reconocerlo, ¿no? Entonces los psicólogos, para captar, para saber si realmente nos hemos sentido heridos, se fijan mucho en una reacción que es eso, el resentimiento, la venganza, ¿no? Y en este juego se dieron cuenta de que los rechazados, cuando les servían el plato de sopa caliente a sus rechazadores, les añadían una salsa picante muy desagradable, de sabor muy desagradable, a sabiendas de que sus rechazadores odiaban ese sabor. O sea, fíjate la mala intención y la inquina, ¿no? Lo que lo hacían, que no era un acto gratuito, era algo que hacían aposta, ¿no? Y también se dieron cuenta estos psicólogos de que además cuando uno pide disculpas o pide perdón, obliga al otro a sentirse moralmente forzado a aceptar sus disculpas cuando a lo mejor en ese preciso momento no está preparado para aceptarlas, ¿no? Y eso es lo que pasa, Bruno, ahí estamos.
Que no hay que pedir tanto perdón. A veces acertamos, a veces nos equivocamos y no pasa nada. Tenemos que ir con la cabeza un poquito más para arriba y no estar pidiendo perdón constantemente, ¿no? Porque... Claro, depende del contexto. Claro, También hay unas claves según la ciencia para pedir perdón bien. Ya las hablaremos un día en el Eureka. Sí, y también preguntamos a nuestros oyentes, puede ser complementaria a la encuesta de hoy. ¿Hay que pedir perdón cuando se es infiel? Oye, pues esta noticia les da la razón a quienes no lo confiesan y no lo dicen, ¿no? Bueno... Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carroyal, con Silvia Casasola, con Madu Martínez y con Juanjo Sánchez Oro, que nos comentará en la próxima tertulia algo que ha ocurrido en la India. Lo anticipamos rápidamente, que es lo que ha pasado, porque es un fenómeno verdaderamente extraño en donde se mezcla lo cultural con lo mágico y con lo delincuente, ¿no? Sí, a mí me parece una noticia, como tú dices, que es un cóctel de elementos y es algo que en principio parece una tontería casi, ¿no? Pero es que se están acumulando casi un centenar de casos y es que lo que está ocurriendo allí es que está pasando a mujeres de todas las edades, desde niñas hasta ancianas, que la mayoría de ellas en un momento dado, o bien cuando están dormidas, o bien pierden la conciencia, se desmayan y cuando se despiertan, de pronto alguien les ha cortado el pelo, les ha cortado la trenza, que es muy típica, además muy vistosa de esta comunidad india, en muchos casos, de la mujer en la India, pero lo curioso es que nadie se lleva el pelo, porque también se había hablado de si ese pelo se utiliza para comerciar con él, ¿no? Pues resulta que no, que lo dejan ahí al lado y no se sabe muy bien. Hay algunas que dicen que estas mujeres no les ocurre en la calle, les ocurre en el hogar, entonces se supone que es en un entorno controlado. A veces están viendo la tele y cuando se dan cuenta, se tocan un poco en la nuca, se dan cuenta que no tienen el pelo y sin embargo, como digo, el pelo aparece depositado al lado. En otras ocasiones ocurre, como digo, se duermen y se levantan con la puerta cerrada. Hay algunas que sí que comentan que ven un extraño ser a veces nebuloso, otros hablan más bien de una especie de criatura. Bueno, hay muchos testimonios, lo que sí que parece es que los psicólogos están un poco interviniendo en el asunto, pero yo creo que es un tema además muy, muy interesante, un tema muy delicado, porque habría que hablar también un poco de cuál es el papel que tiene allí el pelo como seña de identidad, sobre todo de la mujer. Y aquí también puede haber un choque cultural. En algunos casos que, bueno, ya tendremos ocasión de comentar, se está viendo. Por ejemplo, el hecho de que hay mujeres, sobre todo chicas jóvenes, que quieren un poco peinarse a la occidental, digamos, a la europea, y que quieren cortarse la trenza. Y, sin embargo, las madres ven eso como que realmente es una especie de agresión, ¿no?, a la identidad y se lo niegan, ¿no? Entonces, aquí, como digo, se están mezclando muchas cosas y sobre todo que hay una auténtica, paranoia, incluso que ha llegado a haber gente que ha golpeado y agredido a mujeres pensando que son las brujas que están detrás de estos fenómenos extraños. Madre mía. Bueno, yo es que si viviera en la India me cortaba el pelo, me lo hacía a lo chico y directamente me hacía una cicatriz en la cara, porque con los índices de violaciones que tienen... Sí, por eso digo que aquí hay... No, por eso digo que hay una cuestión drama, muy interesante. Pero sí. no es muy distinto a lo que ha habido, por ejemplo, luego, bueno, ya si la próxima semana si podemos, no es muy distinto, por ejemplo, lo que ocurrió con lo de los famosos payasos asesinos y tal, ¿no? Es decir, ese tipo de olas extrañas que de pronto se emparanoia media sociedad y que aquí se ve que también hay algo de eso. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero con Madu Martínez, Manuel Carvallal, Juanjo Sánchez Oro. Gracias a todos. Gracias. Buena semana.